Esta, me falta una hoja. Sí. Viernes la lectura de la tercera carta. Sí. ¿A qué hora más o menos? ¿A la noche o a la mañana? El ¿El viernes a la mañana? Sí. Sí. La tefilá empieza aquí 7:30, creo. Shaharit. Ya. No hay que Yo calculo que la Megilá, hasta que lleguen a la Megilá, será tipo 8 y algo, No, pero... es por lo que me vengo caminando, porque el jueves me quedo allá en la casa con mi familia. Entonces vamos allá. Entonces el viernes vengo para acá temprano, caminando. Según lo que entendí, la Shaharit empieza a 7:30. 7:30. Sí. Tengo 40 minutos en mi camino. O sea, Porque el carro no hay esa hora. Yo tengo el carro. sí. Sí, claro. Sí, sí, en Purim no... Hay tren, hay autobús, hay todo, normal. Ahí me imagino que hay negocios que cierran, pero los bancos no trabajan, no sé cómo funciona. Hasta mediodía nomás. ¿Ah? Creo que hasta mediodía nomás. ¿El viernes? 12. ¿Sí? ¿En Purim? Mejor. Sí, no. Purim no es un día, creo que oficial. No, hay mucha gente que no trabaja, sí, muchísima gente que no trabaja, pero creo que al está abierto el súper, me parece. Bueno, me parece que está abierto el súper, sí, pero en general Vigilal es viernes, entonces Vigilal viernes hay muchísima gente que no trabaja. Igual por Shabbat y toda la cosa. Mejor, sí, pero por el hecho de Melajá y demás, no, sí se puede. No está prohibido viajar en Purim. Todo, señores. Porque no quiero ver a mi hija chiquita. Entonces, estamos en Masejet Ta'anit y estamos viendo cuáles fueron los hechos históricos que sucedieron el 9 de Av. Entonces ya vimos el primero, que fue el tema de el decreto de que el pueblo de Israel tiene que quedarse durante 40 años deambulando en el desierto porque lloraron cuando regresó la comitiva de los Meraglim y hablaron mal de Eretz Israel, etc. Después vimos la primera destrucción del Bet HaMikdash. Trajimos los pesukim que aparentemente se contradicen, uno el 7 de Av, el otro el 10 de Av, y la Gemara nos explicó de que el 7 de Av los Goim entraron en el Bet HaMikdash y empezaron a hacer sus fiestas, 7, 8 y 9, y el 9 antes de la Shkia encendieron su primer fósforo, su primer fuego para quemar el Bet HaMikdash, pero la mayoría del Bet HaMikdash se quemó el 10. Y por eso Rabbi Yohanan dijo de que si él hubiera estado en esa generación, hubiera fijado de que el ayuno sea el 10 y no el 9, porque la mayoría del Ejal del Bet HaMikdash se quemó el 10. Pero Jajamim decretaron de que el ayuno se realizará no de cuando se quemó la mayoría del Bet HaMikdash, sino de cuando comenzó a quemarse el Bet HaMikdash, y eso comenzó el 9. Entonces, así es la halajá, pero a pesar de eso, justamente porque el 10 también se quemó la mayoría del Bet HaMikdash, tenemos ciertas costumbres de continuar el luto hasta el 10 de Av. Ya fe. Continúa la Gemara y nos dice, otra cosa que pasó el 9 de Av es de que el segundo Bet HaMikdash también se destruyó el 9 de Av. ¿De dónde sabemos que el segundo Bet HaMikdash se destruyó el 9 de Av? Dice la Gemara, una respuesta interesante. No tenemos una fuente histórica escrita de que el segundo Bet HaMikdash se destruyó el 9 de Av. ¿Sí? No tenemos algún libro o alguna fuente donde eso esté escrito, como van, no estoy hablando de la Mishnah, sino de que el motivo es un poco más, podríamos decir, espiritual. De Tanya. Megalgelim zechut leyom zakai vechobá leyom chayav. זאת אומרת,
en el mundo hay lo que se llama el círculo que regresa. ¿Sí? En la historia. Hay momentos en la vida de una persona que hay fechas que se vuelven fechas que en el transcurso del tiempo se vuelven fechas que en diferentes momentos de la historia suceden sucesos alegres y al revés, sucesos tristes. Entonces hay fechas que básicamente jalan hacia sí sucesos tristes. Eso es lo que significa Megalgelim zehut liyom zehai. O sea que Hashem provoca que sucedan cosas buenas en un día que él considera que es bueno, pero también al revés. Jová liyom hayab. Que Hashem provoca del Shamaim de que haya una energía de que en una cierta fecha sucedan cosas que no son buenas y eso se vuelve a repetir en la historia de forma diferente. Y por eso, si el primer Bet HaMikdash se destruyó el 9 de Av, es que esa es la fecha en la cual se va a destruir y se destruyó también el segundo Bet HaMikdash. Amru, dijeron Jajamim en base a esta idea. Cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, Oto Hayom Erev Tisha B'Av haya. El día que se destruyó el primer Bet HaMikdash, ese día fue la noche de Tisha B'Av, o sea, cuando se estaba acercando la noche de Tisha B'Av, que a pesar de que generalmente cuando yo digo Erev Tisha B'Av o Erev Shabbat, ¿a qué me refiero? ¿Qué es Erev Shabbat? No es en Shabbat mismo, es en la víspera. ¿Najón? ¿Qué? Pero aquí, como que a la fuerza eso tiene que ser en Tisha B'Av mismo. Entonces aquí cuando dice Erev Tisha B'Av, akavaná en Leil Tisha B'Av, en la noche de Tisha B'Av, no en la víspera, sino en la noche de Tisha B'Av. Entonces, cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, era la noche de Tisha B'Av. Motzei Shabbat haya. ¿Y qué día de la semana era? Era Motzei Shabbat. Ese año cayó Tisha B'Av, Yom Rishon, en el año de la destrucción, domingo, cuando terminó. ¿Del segundo? ¿Ah? Primero. Entonces era la noche de Tisha B'Av, era la noche de Motzei Shabbat, de Motzei Shebi'it Aita. También. Y era Motzei Shebi'it, akavaná que era el año posterior al año de la Shemitah. Señor Rabino, con este dato nosotros podemos sacar la cuenta cuando comienza. ¿Cuándo es la Shemitah? No, por eso obviamente tenemos el dato. No tenemos el dato del Yobel, pero sí tenemos el dato de la Shemitah. Y otro dato más que tenemos, Mishmarta shel Yehoyarib Aita. ¿Se acuerdan que estudiamos de que en el Bet HaMikdash había 24 Mishmarot? Entonces, ¿cuándo se destruyó el Bet HaMikdash? En el turno que le correspondía a Yehoyarib. Así se llamaba ese turno, Yehoyarib. ¿Qué? Ve'aleviim hayu omrim shira. Cuando entraron los Goim a quemar el Bet HaMikdash, en ese momento los Levim, increíblemente, ¿qué estaban haciendo? Estaban en el servicio del Bet HaMikdash. Estaban cantando. ¿Qué día era? Tisha B'Av. ¿Sábado? No, Motzei Shabbat. ¿Motzei Shabbat qué canción cantan? De Yom Rishon. Akavaná, Motzei Shabbat no es sábado en la noche, sino Motzei Shabbat es domingo ya.
Domingo en la tarde, domingo en la tarde. La Shirah es la que Corresponde al día de la semana. Ayom, Yom, Rishon, Shabbat. No sabemos que es en la tarde y no en la mañana. Ah. El servicio empieza en la mañana en el Betamigdash. Pero aquí dijo que era Erev Tisha B'Av, era cuando ya se estaba poniendo la noche. Se me fue el dato. ¿Qué? ¿Mejor? Hay una duda, Raf. Si está hablando de la destrucción del segundo templo. Primero. Ok, ¿Qué? ya está. Allá, entonces, pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué? Porque la Gemara explica, y ya lo vemos también en la Mishnah, que desde el 17 de Tammuz ya no había Korban Atamit. Una de las cosas que sucedieron el 17 de Tammuz es de que ya se anuló el servicio del Korban Atamit. Entonces, ¿qué estaban cantando los Levim? seguramente todavía tenían algunos cabritos. No, No, ya no. no. Caniré, que Bojolofen, la Gemara ahí dice, en Masejet Rajim, según la opinión de Resh Lakish, que los Levim pueden pararse en el Duján a cantar a pesar de que no hay Korban. Pero también dice qué canción cantaban. Son mitzvot aparte. Seguramente no cantaban la del domingo. Sino Mejor. otras. Oh, ya fe. Entonces, estaban ahí los Levim en la Shirah. O sea, uno puede imaginar, ¿no? Pitom, el coro de los Levim, y de repente aparecen ahí los mercenarios, ¿no? Estos babilonios con sus espadas y sus lanzas para ir a matar a todo el mundo. Y están ahí los Levim cantando la Shirah en el Betamigdash. Uma Shirah y Umrim. O sea, ¿qué estaban cantando en ese momento? Estaban cantando el Perek de Teilim Tzadik Dalet. Tzadik Dalet. Chav Gimel, 23. Chav Gimel. נכון. עכשיו, עליכם את עונם. נכון. O sea, ya, si ustedes se fijan en el Sidur, el capítulo 94 de Teilim no se dice Yom Rishon, sino que lo decimos Yom Revi. Sí. El Nekamot Hashem, el Nekamot Ofia. Ese es el Perek que decimos los miércoles. Yom Revi Shabbat. El Nekamot Hashem, el Nekamot Ofia. Y nace Shofet Haaretz Hashem Gimul al Geim. Bekitzur, ese capítulo habla de cómo Hashem se vengará de nuestros enemigos. ¿Sí? Y ese capítulo lo estaban cantando los Levim en ese momento, a pesar de que no era Kiviahol el que correspondía. ¿Cuál están cantando? ¿Qué es lo que traduce venganzas? El Nekamot Hashem, el Nekamot Ofia. עכשיו, en ese capítulo de Teilim, el pasuk dice, Vayashev aleim etonam, y les devolvió a Hashem, les regresó a ellos, a los enemigos. Etonam, on es como tristeza, su sufrimiento, su dolor. Uberaatam yatzmitem, y con su maldad los va a exterminar. Sotomeret, ¿qué estaban cantando los Levim? Los Levim estaban cantando lo que estaban esperando que Hashem haga con los enemigos, que los destruya. Por eso dijeron estos psukim. Por eso los Caniré cambiaron el Perek de Teilim y dijeron el Perek de Teilim del miércoles. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿sí?, estaban cantando algo que implique cómo Hashem va a vengar y va a exterminar al enemigo. ¿Cómo termina el pasuk? Vayashev aleim etonam uberatam yatzmitem Hashem Elokeinu. Dos veces. Que los destruya, que los aniquile Hashem Elokeinu. Ya fue. Pero dice la Gemara que esas palabras no las alcanzaron a decir. Velo ispiku lomar, cuando entraron los babilonios, hasta que iban a decir esas palabras, lamentablemente los mataron y no alcanzaron a decir las palabras que los destruya Hashem Elokeinu. Las últimas tres. Las últimas tres. La repetición de Yatzmitem, Hashem Elokeinu. Bediu.
ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוקינו, עד שבאו נוכרים, hasta que vieron los goim, ukvashum y los conquistaron, וכן בשנייה. Y lo mismo sucedió, exactamente la misma historia, cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash por medio de los romanos. No quiere que le digan, no lo decimos. Cuando él decide que no, no funciona. Ni hablar. Nada. Mejor. ¿Qué? Bekitsur, entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos de aquí que básicamente lo que sucedió en el primer Bet HaMikdash, la misma película se volvió a repetir en el segundo y de la misma forma. ¿Sí? Eso es Megalgelim Chiyuv al Yedei Hayab. O sea, Hashem trae días en la historia que son días problemáticos, que son días tristes de desgracias para Israel. Es como si trajera la misma dimensión en Najor, me digo, Najor. Como ya explicamos de que cada año cuando vuelve una fiesta se vuelve a repetir esa misma energía, es que la energía negativa también se vuelve a despertar en esas fechas. Najor. Así dijeron, Mishenichnas Av. Esa es la tercera cosa de la Mishnah. Cuarta cosa, dice la Gemara, ¿qué sucedió en Tisha B'Av? Nilkeda Beitar. ¿Sí? Esto es para el señor Moshe. Los romanos conquistaron la ciudad de Beitar. Beitar era una ciudad habitada por muchos Yehudim, vivían ahí decenas de miles o cientos de miles, y los enemigos ahí arrasaron y hicieron ríos de sangre, que dicen Jajamim que luego sucedió un milagro, que pudieron, que luego, dicen que Bar Kokhba, ¿sí? Que fue el que hizo la rebelión, se escapó ahí a la ciudad de Beitar, y los romanos arrasaron con todo y hicieron ríos de sangre, pero los cuerpos no se descompusieron y los pudieron enterrar, y en base a eso fijaron la brajá número 4 del Birkat Hamazon, Atov ve'Meitiv. Eso pasó 25 años después de que se murieron. ¿Qué? No se Entonces la brajá es Atov ve'Meitiv, Atov shelo yisrichu, o sea, la brajá es Atov, que los cuerpos no se pudrieron, de Ameitiv she eviu otam lekvura, que los pudieron enterrar. Próximo suceso que sucedió, quinto, Nechreshair, la ciudad fue arrasada, Jerusalén. Y ahí se cumplió la profecía de Mijá, que dice Tzion Sadet Tejaresh, que Jerusalén se volverá como un campo arado. ¿Qué significa un campo arado? Que no hay nada. Que no hay nada. Lo dejaron listo para sembrar, señor Rabí. Baruch Hashem, viene ahora nuestro querido Jerusalén, como se ve, muy pronto también en el lugar del Bet HaMikdash. Otra cosa nueva. ¿Ah? Lo dejaron listo para sembrar algo nuevo. ¿Cuál fue el profeta? Mijá. Pero eso no es un primer templo. Capítulo 3. No un primer templo, el segundo. ¿Qué? Top. Tania, dice la Gemara, que Sheharash Tornostrofus Rasha et Ejal, cuando Aró destruyó, Tornostrofus el malvado, general ahí del enemigo, el Bet HaMikdash. Era cuñado de Rabbi Akiva, ¿cierto? ¿Qué? Y él mismo lo mató a Rabbi Akiva también. Nixera Rabban Gamliel la Arigá. Se decretó que Rabban Gamliel tiene que morir. Sí. Va Don Ejat, vino un señor, uno de los que había hecho el decreto de matar a Rabban Gamliel, y lo quiso salvar. Se le vinieron pensamientos de Teshuvah. Ve'amad bebet hamidrash ve'amar, Baal hachotem mitbakesh.
Baal HaJotem mitbakesh. Entonces entró en el Bet HaMikdash, donde estaba Rabban Gamliel, y empezó a decir en voz alta, Baal HaJotem. Más de Jotem, Jotem en un principio es nariz. Baal, la ahí, el señor de las alturas, el Nasi, el dirigente del pueblo de Israel, Rabban Gamliel, es solicitado. Totomeret, wanted, buscado. Se busca. 1.000.000 de rupias. ¿Qué? Ya fue. Shamar Rabban Gamliel Azal Tasha Minayu. Rabban Gamliel escuchó, entendió el remes, la señal, y se fue y se escondió. Recibió el aviso y se escapó. Azal y Gabe Betzina. Esa persona que básicamente fue a avisarle a Rabban Gamliel indirectamente de que lo están buscando, fue a encontrarse con Rabban Gamliel, que se enteró de alguna forma en dónde estaba escondido. Ve a amarle y le dijo, le dijo, como buen goy, si yo te salvo, ¿de esta qué será? ¿Sí? ¿Me vas a dejar entrar en el Olam Haba, en el mundo venidero? Como buen güey. De Shem Shammai. Shem Shammai. Por lo menos creo que hay eso. Mejor. Amarle, le dice Rabban Gamliel, Beseder, buen deal, como se dice, buen negocio, yo te salvo, ¿sí? Tú me salvas y yo te salvo. Beseder, negocio terminado. Sí, pero Rabban Gamliel le dio el de él. No le dijo que le dé el de él, le dijo, tú me llevas conmigo al Olam Haba, te acompaño. Beseder, chao. Amarle, Ishtabali. Entonces este romano, que era un poco desconfiado, le dijo a Rabban Gamliel, mira, yo con mucho respeto confío en ti, pero por favor júrame que eso es lo que vas a hacer, que me vas a llevar al Olam Haba. ¿Sí? Juramento. Y no están decir, jurar. Ishtabali, le juró. Muy bien. Cuando el Goy escuchó eso, se tranquilizó y dijo, ya tengo el Olam Haba asegurado. Salik Leira, o sea, él tenía miedo que lo pesquen porque al fin y al cabo se iban a enterar que alguien aquí sopló. ¿Sí? ¿Dónde está el soplón? El soplón. Entonces dijo, bueno, caer en manos de mis hermanitos romanos no es muy agradable porque ellos saben cortar dedos, sí, cortar narices, cortar orejas. Ellos están bien entrenados como carniceros. Entonces yo prefiero arreglármelas por mí solo. Entonces, ¿qué hizo? Subió al techo, Salik Leigra y ¡pum! Y se tiró y se suicidó y se murió. Nafil Umiet. Ya fue mejor. Akshav, ¿por qué hizo eso? Canire que no solamente lo hizo por ese motivo, sino también lo hizo por otro motivo más. Los romanos tenían una ley media, admit que los alemanes también, los nazis tenían una ley. ¿Cuál era la ley? Que si uno de los que hizo el decreto en contra de alguien muere, ese decreto se anula. ¿Entienden? Entonces, Gemire, de Gigaze Gezer Taumit Hadminayu, Mebakle Gezer Tayu. O sea, los romanos tenían algún tipo de, no sé, tradición, que cuando ellos hacen un decreto en contra de alguien, en este caso en contra de Rabban Gamliel, y uno de los yoatzim, de los, ¿cómo se dice? De los consejeros que propusieron esta idea, muere, entonces eso es una señal de arriba que ese decreto hay que anularlo. ¿Qué? Entonces, en el momento que este señor se tiró y se suicidó, se anuló el decreto de matar a Rabban Gamliel. Lo salvó, Lo salvó. ¿Mejor? ¿Y era consejero o espía? Los dos. Las dos. Mejor. No, en un principio era consejero, pero luego, Canirese, yo qué sé,
hizo Teshuvah y dijo, ¿por qué? Porque voy a matar a Rabban Gamliel, es buena gente, es dirigente de Israel. Y Atztabat Kol Bamra, cuando él se suicidó, salió una voz del cielo que dijo, Adon Ze, este señor que salvó a Rabban Gamliel, Mezuman Lechayei Haolam Haba, está invitado, condecorado para entrar en el mundo venidero. Entonces, la firma de Rabban Gamliel tuvo efecto. ¿Ah? Ahí, en efectivo. Derecho al cielo, no pasó por el infierno nada. No. Vuelo directo. Sin tajanot. ¿Cómo se llamó la letra? ¿Cómo se llamó? No dice. Adonze. Este señor, así dice, no dice cómo se llamaba. Tanu Rabanan. Continúa la Gemara con otra historia que tiene que ver con el Jurban Bet HaMikdash. Mishaharaba Baita Rishonah, cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, Nitkaptzu kitot shel pirchei keuna. Se juntaron grupos y grupos de jóvenes Kohanim, jovencitos Kohanim. Umaftejota echad be'adam, y tenían ellos en sus manos las llaves del Bet HaMikdash. Ve'alu legaga echad, subieron a las alturas, al techo del Bet HaMikdash. Ve'amru lefanav, y le dijeron a Hashem, Ribono shel olam, oír veloz zachinu liot gizbarim nemanim, por cuanto que no tuvimos mérito de ser secretarios honorables, de cuidar tu Bet HaMikdash como corresponde, entonces las llaves se te son regresadas. Te regresamos las llaves del Bet HaMikdash. Y maftejot mesurot lecha zrakum, las tiraron arriba. ¿Y qué pasó? Salió como una especie de brazo de mano del cielo, y las recibió. Y ellos saltaron, y se tiraron al fuego. Sobre ellos lloró el profeta Ishayahu 22. Masagei Chizayon, Malach efo ki alit kulach lagagot. תשועות מלאה עיר הומיה, קריה עליזה, חללייך, לא חללי חרב, ולא מתי מלחמה. זאת אומרת, el profeta Ishayahu llora y dice, Gei Hizayon, como una especie de visión, ¿sí? Que es el lugar hacia donde todos ven, ¿sí? Malach, ¿qué tienes tú que subes a los techos? Como señalizando, ¿qué pasa que estos Kohanim, estos jóvenes Kohanim, suben al techo? ¿Sí? Teshuot melea, hay mucho ruido, mucho Iromia, Kiria Aliza, una ciudad que era una ciudad con mucho ruido, con mucho movimiento, una ciudad con alegría, y que se volvió una ciudad triste, una ciudad en silencio. Jalalaich, y tus cadáveres no son cadáveres de espadas, y no son Meitei Milhamá, y no son muertos en la guerra, sino que son aquellos que se subieron al techo y se tiraron, se suicidaron en el fuego. En el fuego, se tiraron al fuego. Afa Kadosh Baruj Hu Neemar, también sobre Kadosh Baruj Hu está dicho, Mekarkar Kir Veshoa El Haar. Mekarkar es como que llora, como se queja, ¿sí? En la montaña. Akadosh Baruj Hu llora junto con Am Israel porque Jerusalén está desolada. Asmatem Omrim, Achshav, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? ¿Llora o está feliz? ¿Qué opinan ustedes? Por la mañana se pone feliz, por la tarde hay que sacar a los asquerosos. Ahí de la mezquita. Sí. Najón. Está... Pero se está empezando a poner más feliz. Baruch Hashem. Todo, ya fue. Continuamos. Desde que empieza el mes de Av, disminuimos en alegría. Amar o sea que desde aquí hasta Av tenemos que estar. Najón. Aquí viene la Gemara que tiene que ver con nosotros.
Amar Rabbi Yehuda bered Rav Shmuel bar Shilat mishme de Rav. Dijo Rabbi Yehuda, hijo de Rav Shmuel, hijo de Shilat, en nombre de Rav. Que Shem Shemishenichnas Av Maatim Besimcha. Así como cuando empieza el mes de Av, disminuimos en alegría. Mishenichna Kach, así, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Así, desde que empieza el mes de Adar, Baruch Hashem, en el mes que nos encontramos, aumentamos en Simcha, en alegría, por los milagros, como dice Rashi. Rashi dice, Mishenichnas Adar, Yu Yemei Nisim Ayu le Israel, días de milagros hubo para Israel, Purim u Pesach. Purim y Pesach. Ahora son los milagros de Purim y Besat Hashem el mes que viene los milagros de Pesach. ¿Qué? O sea, mañana, ¿por qué Rashi agregó Pesach? Dijo, ahora estamos en Adar, no estamos en Pesach. Es que Rashi quiere conectar los dos hechos históricos, y a pesar de que son muy diferentes, porque en Purim los milagros fueron ocultos y en Pesach los milagros fueron revelados, Bejolofen, los milagros de Hashem son milagros de Él, y a veces los trae de una forma, a veces los trae de otra forma, y además de aquí aprendemos que en la discusión, ¿en qué mes, cuando hay 2 Adar, festejamos Purim? Entonces, de acuerdo a este Rashi, podemos entender, ¿sí?, el motivo por el cual, como dice la Gemara, en otro lado, festejamos Purim el segundo Adar y no el primer Adar. Porque hay una discusión. Hay quienes opinan que hay que festejar Purim el primer Adar. Porque así como todos los años, primero viene Shvat y luego viene Adar, entonces también en el mes que hay 2 Adar, el Adar que está más cerca de Shvat es el que corresponde. La otra opinión dice, no, todos los años Adar está al lado de Nisan, que viene después, entonces por eso tenemos que festejar en el segundo Adar. Entonces, de acuerdo a esto, que desde que empieza el mes de Adar aumentamos en la alegría. ¿Por qué? Porque hay 2 alegrías conectadas, que es los milagros de Purim con los milagros de Pesach. Entonces se entiende por qué hay que festejar Purim en el segundo Adar. ¿Por qué? Porque hay que conectar la alegría de Purim con la alegría de Pesach. Amar Rav Papa Ilkach. Y por eso, Bar Israel, un Israel que tiene un bar, no, está, Bar Israel. Ese es bar y al bar El Papa dice, un señor de Israel que tiene un litigio con un goy en el mes de Adar, con un goy, Dina Beadei Nochri. Entonces, ¿sí?, lo quiere invitar al juicio en el mes de Av. Entonces que le diga, no, estoy muy ocupado, tenemos que posponer el juicio. Que no se meta con el goy en el juicio en el mes de Av. ¿Por qué? Porque en el mes de Av nos va mal. Lishtamet mine be'Av, de Rea Mazaleh, que trate de, ¿cómo se dice?, escaparse del juicio en el mes de Av, porque es un mes en el cual las cosas no nos funcionan tan bien. Velematze nafshe be'adar de Rea Mazaleh, y trate de decirle, ahora ya justo me desocupé, ¿tienes tiempo? Vamos. ¿Cuándo? En el mes de Adar. En el mes de Adar. Él está pensando que es Mordejai y el otro que es Amán. Entonces ya está planificando el juicio. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos en litigios con los Goim, ¿sí?, entonces ahora le vamos a decir al señor Benjamín Netanyahu que por favor empiece a afilar los armamentos, porque ahora es el mejor momento para luchar en contra de los amanes, de Amán. Ahora, en este mes. ¿Mejor? Ahora. Purim y Pesach. Top. Adkan, señores, por hoy.
Hoy es miércoles. Sí. Mañana, ¿hasta qué horas ahí? Mediodía. Mediodía. Le vamos a pedir a Rav Dani que... Vamos a rezar aquí. No, abajo. Ahí se restaurante, ya desayuno. Jueves es ayuno. Mañana ayuno. Mañana no vengo. Una